Franco La Loca presenta. Roberto Gil, gusto en saludarte. A ver, bueno, vamos primero con el tema de los jueces, pero quería pedirte también, Roberto, una reflexión sobre esto que dicen 3 magistrados del Tribunal Electoral, entre ellos la presidenta Mónica Soto, que el crimen es un factor de riesgo en las elecciones. Lo están diciendo 4 meses antes de la votación. Si quieres por ahí, pero en el orden que quieras, sí, Roberto. Por ahí, Roberto buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Si quieren empezamos por el segundo tema. Creo que los magistrados con mucha claridad dicen en un foro lo que han dicho ya en sus sentencias, que el crimen organizado ya es un actor en las elecciones, que genera no solamente contextos de intimidación, de violencia, sino también que ya se ha visto incursiones que han alterado la voluntad popular, secuestro de funcionarios de casilla, relleno de urnas, sustitución también de quienes cuentan los votos en las casillas y de algunas autoridades electorales. Ahí están consignadas experiencias terribles, por lo menos en 2 casos, en Michoacán y en Tamaulipas. Hacíamos hace algunas semanas, quizá meses, una reflexión en Ciro por la Mañana sobre el mandato que el Tribunal Electoral generó al INE de establecer protocolos de protección, de establecer un atlas de riesgo. El Consejo General del INE efectivamente estableció un protocolo, a mi juicio incompleto, únicamente estableció una serie de pasos para generar coordinación y para generar información, sin hacer el trabajo más importante que le encomendó el Tribunal Electoral en al menos 2 sentencias. ¿Y cuál era el trabajo más importante? Sentar a la mesa de la elección, en la mesa de la coordinación electoral, a las instancias de seguridad pública y nacional de nuestro país, para poder elaborar un atlas de riesgo, para poder detectar cuáles son las zonas en las que existe incursión de crimen organizado y sobre todo para establecer qué van a hacer las autoridades no solo el día de la elección, sino también para proteger a los aspirantes, los candidatos y también para poder proteger a los ciudadanos que participan en esta elección desde el proceso de capacitación hasta el día de la emisión del voto. Creo que el INE ha estado diciendo que no le toca, creo que los magistrados el día de ayer dicen que sí les toca, entre otras razones porque una de las características de nuestro sistema electoral es que durante el proceso el INE asume un papel, un rol de conducción, de dirección e incluso también de coordinación con las autoridades de seguridad. Por ejemplo, Ciro, Manuel, solo el INE puede pedir el traslado de los paquetes electorales con el apoyo del Ejército Mexicano. Solo el INE puede convocar a las instituciones para poder pedir el auxilio de fuerza pública en torno a instalaciones electorales, su propia sede o incluso de casillas. ¿Por qué? Porque la lógica de darle este protagonismo al INE es que el poder público, sobre todo los ejecutivos, no utilizaban los instrumentos de coacción para desplazar el arbitraje electoral. Entonces, parte de este trayecto de nuestro sistema electoral le da al INE una responsabilidad muy porque con mucha valentía dicen no podemos estar sotoboche en corto diciendo si hay un problema, sino también empezarlo a decir públicamente y a exigir que las autoridades... Que ya es tarde, Roberto, que ya es muy tarde, que ya es muy tarde. A estas alturas es tardísimo. Es tarde, sobre todo que estemos... Es tarde, sobre todo que estamos discutiendo, 1, si hay un problema y 2, a quién le toca. Cuando ya tenemos pues datos que nos permiten anticipar que va a ser un proceso electoral violento en cuanto a las agresiones de personas relacionadas a las elecciones, no solamente aspirantes o candidatos, sino también dirigentes partidarios. Hace una semana hubo una ejecución de un líder del PRD y ahí están otros casos de agresiones Sí. Bueno, eso por un lado. Por el otro, la enérgica posición que asumió a personas. Bueno, sí. Ahí está, Roberto, no decíamos eso por un aquí lado. estoy. Por el otro, la muy enérgica defensa que hace de un juez, del juez Crescencio Contreras, la Asociación de Magistrados. Roberto, otra vez detallando el proceder de la Fiscalía de la República y diciendo, con estos elementos actuamos así y esta es la razón. Ya después viene un posicionamiento político cada vez más fuerte de la asociación, pues diciendo no son formas, ¿no?, de desviar la atención sobre lo que es un mal trabajo
jurídico de parte de los ministerios públicos. Déjenme darle otra lectura, Ciro Manuel. Sí. Yo creo que en el gobierno saben perfectamente para qué sirve el juicio político. No los creo tan ignorantes como para no saber que es la última racionalidad del sistema de responsabilidades. Pues sí. Antes deben operar las responsabilidades administrativas. En el caso de jueces y magistrados está esa función a cargo del Consejo de la Judicatura, la vigilancia y la disciplina sobre el desempeño de los jueces y magistrados. Antes está todo el sistema recursal con respecto a resoluciones emitidas por jueces y magistrados. El auto de no vinculación, que es lo que discuten, con lo que detonó esta, yo digo, agresión institucional al Poder Judicial, es un auto de no vinculación que no limita la posibilidad del Ministerio Público de seguir investigando, incluso es apelable. Entonces, no solamente está el sistema de responsabilidades administrativas, el sistema de medios de impugnación de las resoluciones de jueces y magistrados, sino también la posibilidad de integrar carpetas de investigación para eventualmente, si hay una responsabilidad penal, imputársela a ese juez, si hay una vinculación, como se sugiere en el boletín de la Secretaría de Gobernación, si hay una vinculación con crimen organizado. Me parece que el mensaje, Ciro Manuel, es muy claro. Aguas, jueces, magistrados o ministros, porque estamos ya dispuestos a utilizar nuestra mayoría política, el procedimiento político en una sede política, que es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sobre los cuales no existe nada ni nadie que los defienda, porque las resoluciones de juicio político de ese proceso político parlamentario no las puede revisar ni Dios Padre. Entonces, yo creo que es un escalón más en esta escalada de agresión, y hay que decirlo con toda claridad. ¿En qué contexto? Por eso me llama la atención. ¿En qué contexto? Se prepara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un paquete, creo yo, de invalidaciones sobre la famosa sesión del Viernes Negro. El presidente ha estado muy molesto por las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, porque en efecto el Poder Judicial le revisa la plana a la actuación del Poder Público, en este caso concreto a la Fiscalía General de la República, y ya deciden subirle el volumen a la reacción política sobre el desempeño, o mejor dicho, sobre lo que los jueces y magistrados están deteniendo con respecto a la actuación del Ejecutivo y de sus órganos, de sus brazos administrativos. Y no me parece una barbaridad. Creo que tienen razón los jueces y magistrados en ese boletín de defender a uno de sus integrantes. Ahí está todo un complejo entramado de medios de impugnación y de sistemas de responsabilidad administrativa y penal que hacen que el procedimiento político, del juicio político, sea la última válvula para castigar a un juez, magistrado o ministro con su destitución y su inhabilitación cuando su comportamiento, sus conductas son sistemáticamente tan graves que ya afectan al orden constitucional, como dice la ley, a los intereses públicos fundamentales. Me parece ya muy grave que esto esté sugiriéndose, que el presidente y su mayoría estén coqueteando con, voy a decirlo con toda claridad, con la guillotina política del juicio político para silenciar, domesticar o disciplinar al Poder Judicial de la Federación. Gracias, Roberto. Saludos a todos. Muy bien. Gracias a Roberto Gil. Con la Loca presentó